¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones T13. Bueno, en el capítulo anterior de este programa tuvimos la oportunidad de saber más sobre la desalación, sus mitos, verdades y el rol que juega hoy en día en un contexto de escasez hídrica. En este capítulo nosotros queremos continuar con este tema, pero nos queremos enfocar más en el concepto de la salmuera y las consecuencias que puede traer para el ecosistema marino. Bueno, para hablar de eso, hoy me encuentro con Iván Sola, investigador asociado del Centro Integrativo de Ciencias y Servicios Ambientales de la Universidad de Playa Ancha y también del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Tuve que leer el cargo porque era muy largo, la verdad. Partamos primero, estábamos hablando de desalación. Quizá hay gente que no vio el capítulo pasado de Conversaciones T13 y queremos contextualizar. Explícanos de qué se trata la desalación y cómo funciona. Ya, perfecto. Mira, a modo simplificado, o sea, bueno, al final la desalación surge como una nueva alternativa, digamos, para atender, digamos, con las consecuencias de desertificación y cambio climático que está atravesando principalmente la zona centro-norte de Chile. Entonces, la desalación consiste al final en un proceso simplificado. Existen diferentes tecnologías de desalación, pero la más empleada a nivel global es la tecnología por ósmosis inversa. ¿Ya? La tecnología por ósmosis inversa se emplea porque es la mayor eficiente a nivel de punto de vista energético y por tanto el coste del agua producida es más barato. ¿Y en qué consiste? Al final, digamos, puede ser un proceso que puede complejizar, pero vamos a hacerlo como manera simple. ¿Sí? O sea, al final es captar un agua de mar o un agua salobre, una concentración salina. Lo pasamos a través de un proceso de una membrana semipermeable y esta membrana inyectamos un agua, digamos, con alta presión, digamos, a través de un proceso de consumo energético, y lo que hace esta membrana es retener, por un lado, las sales y minerales y por otro lado, digamos, obtenemos un producto de agua, digamos, dulce, de un agua de excelente calidad, y por otro lado se obtiene un subproducto que es lo común conocido por lo que venimos a día de hoy, que es la llamada salmuera o vertido rechazo de las plantas de desalación. Eso sería lo sobrante de lo Exacto. que queda del agua ya trabajada. Exacto, sería como el rechazo de la planta desaladora, que es comúnmente se vierte al mar a través de un emisario submarino, normalmente. Y entonces en este proceso de desalación, una vez que se trabajó el agua, tenemos el agua desalada. Exacto. ¿Esta salmuera se devuelve al océano entonces? Sí, exactamente. Digamos, tenemos por un lado agua dulce de excelente calidad, se puede aplicar para consumo humano, para distintas como actividades productivas. Y luego tenemos esta salmuera, que la salmuera al final es, comúnmente se realiza a través de un emisario submarino, y este emisario submarino al final se vierte a la salmuera comúnmente, digamos, al medio marino, digamos. Es como el proceso más común a nivel global. Existen otros métodos, pero a día de hoy, a nivel logístico y económico, el método más común es devolverla al mar. De hecho, precisamente eso te iba a preguntar, porque cuando uno habla de desalación, quizá de forma más general, uno lo primero que se imagina es separar la sal del agua. Exacto. Que eso es básicamente, Sin si duda. lo explicas más en sencillo. Y uno también siempre tiene la duda de si uno puede trabajar con esa sal que queda. Ahí tú decías que por cosas logísticas no es tan recomendable. Claro, exacto. O sea, digamos que a día de hoy a nivel global están saliendo como nuevas estrategias, digamos, como de innovación, como por ejemplo uno es común conocido como el brine mining, que lo que se hace es extraer subproductos o productos químicos, digamos, del proceso de la salmuera. Lo que estamos conversando, la salmuera al final es un concentrado de sales y minerales del propio agua de mar que hemos captado, pero está concentrado, por tanto nos permite tener la oportunidad de extraer ciertos subproductos como puede ser potasio, magnesio, como un ejemplo, para, digamos, extraer una serie de beneficios económicos adicionales al proceso de desalación. No obstante, estos son proyectos que se están viendo principalmente en Medio Oriente, que son los que tienen la capacidad económica para invertir cientos de millones de dólares para poder hacer. Y poder, digamos, llevar a cabo estos proyectos piloto, bueno, en este caso algunos proyectos nuevos. Y acá en Chile, por ejemplo, si hablamos de desalación y también de la salmuera, ¿cómo lo analizas tú? ¿Qué está ocurriendo? Mira, si nos basamos en los resultados que hemos tenido en distintos proyectos de investigación y estudios que hemos ya tanto publicado como digamos, ya que estamos en desarrollo y proyectos que están en desarrollo, en comparación en Chile a otros países como en el mar Mediterráneo, como en España, Israel u otros países, hemos observado que el impacto de la zona de los vertidos de salmuera en Chile es muy acotado. Es decir, es una zona muy acotada a la zona punto de emisario. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente se debe por dos motivos. Uno es que los nuevos proyectos de desalación en Chile vienen, digamos, empleando tecnologías nuevas que se aplican en otras regiones, como por ejemplo con el España, que tienen experiencias de hace más de 20 años de experiencia en el tema de desalación. Y por otro lado, sumado a las tecnologías, es las condiciones oceanográficas favorables que, digamos, que la costa pacífico de Chile presenta. Es decir, a diferencia de otras regiones como el Mediterráneo, la costa de Chile presenta salinidad mucho más baja, fuertes corrientes, condiciones de pendiente mucho más abruptas, que digamos que, a modo resumen,
estas condiciones oceanográficas de manera natural ayudan a favorecer que las salmueras se diluyan mucho más rápidamente en el medio, que no ocurriría en otras zonas de, digamos, como el mar Mediterráneo. Y en este caso, por ejemplo, hablando de lo que ocurre una vez que la salmuera regresa finalmente al océano, el impacto, por ejemplo, en las especies marinas, ¿existe o no? Mira, exactamente cuando se han identificado impactos ambientales, como comentamos al final, se ha producido por un estrés osmótico que se ha, digamos, como provocado en las especies, comunidades, ecosistemas que viven cerca del punto del emisario. Es decir, comunidades bentónicas o fauna asociada, o incluso que vive cercano al área de afección, se puede ver afectada cuando se produce un estrés osmótico, un incremento de las sales. No obstante, cuando se han identificado impactos, se han identificado impactos cuando las medidas de mitigación o de gestión implementadas en los proyectos han sido insuficientes o no han sido las adecuadas. Eso lo hemos podido observar en proyectos de hace 20 años, por ejemplo, en el caso de España, que las medidas al principio no se tenía el conocimiento adecuado y se observó algunos impactos en algunas especies. ¿Qué ocurre en el caso de Chile? En el caso de Chile, lo que te comentaba, cuando empleas tecnología mucho ya más eficiente, el conocimiento que se ha podido aportar de otros países implementado con las condiciones oceanográficas más favorables, de manera natural, estamos observando que las áreas de afección se reducen a prácticamente 100 metros en el que hemos observado incrementos de salinidad máximos de un 4-5% en algunas desaladoras, pero en otros casos se han observado de un 2-3% de incremento solamente de salinidad en apenas 50 metros o 100 metros. Y por tanto, lo que se observa es que a partir de los 100 metros o 200 metros ya la salinidad prácticamente se acerca a los valores naturales del medio marino normal. ¿Podríamos entonces hablar de que esta, por ejemplo, es una alternativa más sostenible para poder llegar al agua potable? Porque al final todo esto tiene que ver con que estamos en un contexto de escasez hídrica, lo decíamos al principio. Y esta es una alternativa que estamos haciendo hoy en día en Chile, que es la alternativa a lo que deberíamos apuntar, ¿crees tú? Mira, yo pienso que, bueno, existen dos principales estrategias, digamos, para atender, digamos, las consecuencias de escasez hídrica. Y principalmente una de ellas es la desalación. Digamos, otra es el reuso de aguas residuales, pero bueno, eso es otro tema para hablar. Pero en este tema, exacto. Pero el tema de desalación es una de las principales estrategias. Uno de ellos es porque tenemos un recurso ilimitado independiente de las condiciones de cambio climático. Por tanto, vamos a tener un recurso de agua de mar que, independientemente del cambio climático siga empeorando, vamos a tener ese recurso para emplear siempre para desalar. Y por tanto nos va a permitir, digamos, siempre tener agua potable para consumo humano, de tener proyección a largo plazo, incluso para desarrollo de distintas actividades productivas. Entonces es un recurso adecuado. Y luego, por otra parte, lo que hemos demostrado desde el punto de vista científico y académico es que cuando se implementan las medidas de mitigación adecuadas y de gestión, se puede llevar a cabo de una forma sostenible con el ecosistema marino y por tanto ser una actividad sustentable para atender, digamos, como las consecuencias del cambio climático. Claro, bueno, ciertamente es una opción viable, está ocurriendo hoy en día, pero sabemos que la tecnología, como tú bien dices, nos puede ayudar a hacerlo cada vez mejor, a no tener tanto impacto también en el medio ambiente. Acá lo interesante también es que este tema del que estamos hablando también lo vamos a conversar en el Congreso Nuevas Fuentes para Agua para Chile, que se realizará en marzo, donde les cuento que T3 en Vivo va a ser Media Partner. Ahí ustedes están todos invitados y por supuesto que en nuestras redes sociales y también en espacios como este, en Conversaciones T13, vamos a ir dando diferentes datos para que vayan ahí con toda la información necesaria para tener su opinión sobre este tipo de temas que es tan importante. Sí, ahora, Iván, ¿tú aconsejas que la gente sepa más de desalación? ¿Es importante hoy en día? Por supuesto. O sea, mira, si nos encontramos en un contexto en que cada vez las personas necesitamos más agua, digamos, en un contexto de cambio climático, y una de las principales estrategias de la desalación, por supuesto que es necesario este conocimiento. Y además, en los próximos años y en los últimos 10 años se ha visto un crecimiento, digamos súper importante de desarrollo de proyectos de desalación. Por tanto, es importante para evitar tanto conflictos socioambientales o que la comunidad conozca, sepa realmente de cuáles son los efectos, por ejemplo, de los proyectos de salmuera o de cómo funcionan los proyectos de desalación, acercar más a la comunidad estos aspectos, de modo que así, no existan conflictos, se favorezca el desarrollo de proyectos de desalación para atender, las consecuencias de falta de agua, Claro, la mayor información también puede generar herramientas para que, como tú bien decías, las mismas comunidades, por ejemplo, quizás hasta puedan organizarse, hablar con alguna organización estatal, ver cómo se puede realizar proyectos de este tipo, porque en Chile, por ejemplo, hay muchas zonas que ya están en un momento crítico de la escasez hídrica. Es importante.
Bueno, sin duda. y no sé si tienes algún sitio web para recomendar o donde la gente pueda informarse más de esto. Mira, por ejemplo, uno de los puntos importantes pueden hacer, por ejemplo, ACADES, es la Asociación Chilena de Desalación y Reuso de Chile. Creo que también presenta bastante información, digamos, de informes, avances respecto a la desalación. Y yo creo que es el representante del sector de desalación a día de hoy. Y luego, aparte, desde el punto de vista científico y académico, nosotros como centro de investigación también tenemos artículos científicos, entrevistas o trabajos que vamos publicando también, que puede ser otra alternativa. Súper interesante también. ¿Algo más que te gustaría agregar de este tema? Mira, bueno, destacar solo un punto, yo creo, que pienso que a pesar de este crecimiento del desarrollo de desalación, uno de los puntos claves que es necesario trabajar desde la gestión es el hecho de trabajar en un marco normativo de la desalación en el contexto de Chile, ya que a día de hoy tanto para la gestión de los vertidos de salmuera como para el desarrollo de proyectos no existe un marco normativo específico de desalación. Entonces, es necesario seguir trabajando porque yo tengo constancia desde que en el Parlamento desde el año 2015 quedó parada como una ley de desalación. ¿Ya? Entonces, tengo constancia que también se está retomando, entonces sería importante de que se retome esta ley. Seguir ese camino. Claro, seguir este camino, este marco legal y que se puedan establecer, digamos, tanto requerimientos específicos para la gestión de los vertidos de manera adecuada como para que garanticen el desarrollo de la desalación de una manera sustentable y que incluya como todos los requerimientos adecuados en este contexto. Ese es el objetivo al final. Tú lo dijiste, claro, garantizar el desarrollo sostenible exacto. de la desalación. Exacto. Bueno, Iván, muchas gracias por haber estado acá en Conversaciones T13. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y los invito a ustedes, por supuesto, a seguir en T13 en vivo. Como les comentaba anteriormente, tenemos diferentes especiales de Conversaciones T13 sobre la desalación y el impacto también que tiene en el medio ambiente, así que invitados también a revivir esta misma entrevista en nuestras redes sociales.